Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día genial, y si no es así vamos a ponerle un poquito de emoción con el vídeo de hoy. Hoy tenemos un plato fuerte, algo que sé que a muchos de ustedes les va a interesar muchísimo, sobre todo a los fans de las telenovelas turcas. Vamos a hablar de Serkan Ayolu, ese actor que nos ha robado el corazón a muchos, y de una confesión que ha dado, una confesión que ha sorprendido a todo el mundo. ¿De qué se trata? Pues de eso precisamente vamos a hablar hoy. Prepárense porque vamos a adentrarnos en los detalles de esta inesperada declaración, analizaremos las reacciones que ha provocado y, como siempre, daremos nuestra opinión. Pero antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir creando contenido como este. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Sus likes, comentarios y compartidos son el motor que nos impulsa a seguir adelante. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Serkan Ayolu, como saben, es un actor muy querido y respetado en Turquía y a nivel internacional. Su talento es innegable, su carisma arrollador y su vida personal, hasta ahora, ha sido relativamente discreta. Sí sabemos de su relación con Özge Gürel, otra actriz talentosísima, y los vemos juntos en redes sociales compartiendo momentos adorables. Pero más allá de eso, Serkan siempre ha mantenido un perfil bajo, alejado de escándalos y polémicas. Por eso, esta confesión ha sido aún más sorprendente. ¿De qué se trata exactamente? Pues en una entrevista reciente, durante un evento benéfico en Estambul, Serkan, preguntado por un periodista sobre sus futuros proyectos, soltó una bomba. Habló sobre sus nuevos roles en televisión, sobre el teatro, pero luego con una sonrisa un tanto nerviosa, dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. Confesó que durante un tiempo se sintió estancado en su carrera. Que si bien agradecía el éxito que había tenido y el cariño del público, sentía que no estaba explorando todo su potencial como actor. Dijo que había llegado a un punto en el que dudaba de sí mismo, que se preguntaba si realmente tenía lo necesario para seguir creciendo y superándose. Imagínense. Serkan Ayolu, ese hombre que vemos tan seguro y confiado en pantalla, dudando de sus propias capacidades. Pero lo más impactante de su confesión fue cuando admitió que en ese momento de crisis, consideró seriamente dejar la actuación. Dejar la actuación. Para muchos, esto fue un shock. ¿Cómo es posible que un actor tan talentoso, tan exitoso, siquiera contemplara la idea de abandonar su pasión? Según contó, se sentía presionado por las expectativas del público, por las críticas, por la necesidad constante de reinventarse. Se sentía atrapado en una rutina que le impedía crecer como artista. Quería hacer cosas diferentes, explorar nuevos géneros, asumir roles más complejos, pero sentía que no tenía la oportunidad. Fue una etapa muy dura, según sus propias palabras. Se sentía frustrado, desmotivado y, sobre todo, muy solo. Afortunadamente no estaba solo. Contó que el apoyo incondicional de su pareja, Özge Gürel, fue fundamental para superar ese momento de crisis. Ella le animó a seguir adelante, a creer en sí mismo, a buscar nuevas oportunidades. Özge, que también es una actriz muy talentosa y experimentada, le dio consejos muy valiosos, le ayudó a analizar sus fortalezas y debilidades y le motivó a salir de su zona de confort. Le recordó que el talento no es suficiente, que también es necesario tener perseverancia, pasión y, sobre todo, una gran dosis de confianza en uno mismo. Serkan también mencionó que el apoyo de su familia y de sus amigos más cercanos fue crucial para superar esa etapa difícil. Le recordaron lo mucho que le amaban y creían en él, y le animaron a no rendirse ante las dificultades. Le dijeron que todos tenemos momentos de duda y frustración, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Pero la confesión de Serkan no se quedó ahí. Además de hablar sobre sus dudas y frustraciones, también compartió lo que le ayudó a salir adelante. Dijo que después de mucho reflexionar, se dio cuenta de que la clave estaba en cambiar su perspectiva. En lugar de enfocarse en lo que no tenía, decidió concentrarse en lo que sí tenía: talento, experiencia, una base de fans leales y el apoyo de sus seres queridos. Empezó a buscar activamente nuevos proyectos que le desafiaran como actor. Se inscribió en talleres de actuación,
estudió diferentes técnicas, se reunió con directores y productores que admiraba. Quería demostrarse a sí mismo que era capaz de hacer cosas diferentes, que podía interpretar roles más complejos y arriesgados. Y así fue como poco a poco fue recuperando la confianza en sí mismo. Empezó a sentirse más motivado, más creativo y más ilusionado con su trabajo. Se dio cuenta de que la clave no estaba en abandonar la actuación, sino en reinventarse, en buscar nuevos desafíos y en no tener miedo de asumir riesgos. La confesión de Serkan ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales. Muchos fans le han expresado su apoyo y admiración, felicitándole por su valentía y sinceridad. Le han dicho que se sienten identificados con sus dudas y frustraciones, y que su historia les ha servido de inspiración para superar sus propios obstáculos. Otros, en cambio, han criticado su confesión, acusándole de buscar publicidad a costa de su vida personal. Le han dicho que no tiene motivos para quejarse, ya que es un actor exitoso y privilegiado. Sin embargo, la mayoría de los comentarios han sido positivos y comprensivos. En nuestra opinión, la confesión de Serkan es un acto de valentía y sinceridad. Es admirable que un actor tan reconocido se anime a hablar abiertamente sobre sus dudas y frustraciones, sobre sus momentos de crisis y sobre cómo ha logrado superarlos. Nos parece que su historia es un ejemplo para todos aquellos que en algún momento de su vida se han sentido estancados y desmotivados. La confesión de Serkan nos recuerda que todos, incluso las personas que admiramos y vemos como perfectas, tenemos momentos de duda y frustración. Que todos nos enfrentamos a obstáculos y desafíos en nuestra vida personal y profesional. Lo importante es no rendirse ante las dificultades, sino aprender de ellas y seguir adelante. También nos enseña la importancia del apoyo de nuestros seres queridos. El cariño, la comprensión y el aliento de nuestra pareja, familia y amigos pueden ser fundamentales para superar los momentos de crisis y recuperar la confianza en nosotros mismos. Y por último, la confesión de Serkan nos anima a salir de nuestra zona de confort, a buscar nuevos desafíos y a no tener miedo de asumir riesgos. Nos recuerda que la vida es un constante aprendizaje y que siempre tenemos la oportunidad de reinventarnos y crecer como personas y como profesionales. En resumen, la confesión de Serkan Ayolu ha sido una sorpresa para muchos, pero también una lección de vida. Nos ha recordado que todos tenemos momentos de duda y frustración, que el apoyo de nuestros seres queridos es fundamental para superar las dificultades y que siempre tenemos la oportunidad de reinventarnos y crecer. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Hemos analizado la confesión de Serkan Ayolu, sus posibles razones y el impacto que ha tenido en el público. Hemos reflexionado sobre la importancia de la perseverancia, el apoyo de nuestros seres queridos y la necesidad de reinventarnos constantemente. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Serkan? ¿Se sienten identificados con sus dudas y frustraciones? ¿Qué consejos le darían? Queremos saber su opinión. Y ahora sí, antes de despedirnos, les recordamos que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto. Ampliando la noticia. Profundizando en la confesión de Serkan Ayolu, un viaje a la vulnerabilidad del ídolo turco. La confesión de Serkan Ayolu ha resonado con fuerza en la comunidad de fans de las telenovelas turcas y más allá. No se trata simplemente de una declaración impactante, sino de una ventana abierta a la vulnerabilidad de un hombre que para muchos personifica el éxito y la perfección. Para entender la magnitud de esta confesión, es necesario analizar el contexto en el que se produjo, las posibles razones detrás de ella y las implicaciones que tiene para la percepción del actor y la industria del entretenimiento en general. El contexto de la confesión, la presión del éxito y la expectativa pública. Serkan Ayolu irrumpió en la escena del entretenimiento turco con una fuerza arrolladora. Su atractivo físico combinado con su innegable talento actoral, lo catapultaron rápidamente a la fama. Protagonizó exitosas series de televisión que conquistaron audiencias en Turquía y en el extranjero. Se convirtió en un ícono de estilo y una figura omnipresente en las redes sociales, acumulando millones de seguidores.
Sin embargo, este éxito meteórico también conlleva una gran presión. Las expectativas del público, los exigentes horarios de rodaje, la constante necesidad de reinventarse y la implacable crítica mediática pueden ser abrumadoras, incluso para los actores más experimentados. Es fácil imaginar que Serkan, a pesar de su carisma y profesionalismo, se sintiera agobiado por estas presiones. La entrevista en el evento benéfico fue el escenario donde esta tensión interna finalmente salió a la luz. En un ambiente aparentemente relajado y distendido, la pregunta de un periodista sobre sus futuros proyectos actuó como detonante para una reflexión profunda y sincera sobre su trayectoria profesional. La sonrisa nerviosa y las palabras cuidadosamente elegidas de Serkan revelaron una lucha interna que hasta ese momento había permanecido oculta al público. Las posibles razones detrás de la confesión, un análisis psicológico. ¿Qué motivó a Serkan a compartir esta confesión tan personal? Hay varias teorías que podrían explicar su decisión. La búsqueda de autenticidad en un mundo del espectáculo donde la imagen pública a menudo eclipsa la realidad, Serkan podría haber sentido la necesidad de mostrarse tal como es, con sus dudas, inseguridades y frustraciones. La confesión podría ser un intento de conectar con su audiencia a un nivel más profundo y auténtico. La necesidad de liberación la presión de mantener una imagen perfecta puede ser asfixiante. La confesión podría ser una forma de liberarse de esa carga y permitirse ser vulnerable y humano. Al compartir sus dificultades, Serkan podría haber encontrado una forma de aliviar la tensión interna y recuperar el control sobre su propia narrativa. La búsqueda de empatía y apoyo Serkan podría haber buscado el apoyo y la comprensión de sus fans y colegas. Al compartir sus experiencias, podría haber esperado generar empatía y encontrar un sentido de comunidad. Saber que no está solo en su lucha podría haberle dado la fuerza para seguir adelante. Un cambio de perspectiva La confesión podría ser una señal de un cambio de perspectiva en la vida de Serkan. Después de reflexionar sobre su trayectoria profesional, podría haber llegado a la conclusión de que el éxito no lo es todo y que es importante priorizar su bienestar emocional y su crecimiento personal. Las implicaciones de la confesión. Un debate sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. La confesión de Serkan ha provocado un debate importante sobre la salud mental en la industria del entretenimiento. La presión constante, la exposición mediática y la falta de privacidad pueden tener un impacto negativo en el bienestar emocional de los actores y otros profesionales del sector. Es fundamental que la industria del entretenimiento reconozca y aborde estos problemas. Es necesario crear un ambiente de trabajo más saludable y comprensivo, donde los profesionales se sientan seguros para hablar sobre sus dificultades y buscar ayuda si la necesitan. La historia de Serkan nos recuerda que el éxito no garantiza la felicidad y que todos, independientemente de su estatus o fama, pueden experimentar momentos de duda y frustración. Es importante ser compasivos con nosotros mismos y con los demás, y recordar que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. El rol de Özge Gürel, un apoyo incondicional. La confesión de Serkan destaca el papel fundamental que jugó Özge Gürel en su recuperación. Su apoyo incondicional, sus consejos valiosos y su motivación constante fueron cruciales para que Serkan superara su momento de crisis y recuperara la confianza en sí mismo. La relación entre Serkan y Özge es un ejemplo de cómo el amor y el apoyo mutuo pueden ayudar a las personas a superar los desafíos de la vida. Su historia es un testimonio de la importancia de tener a alguien en quien confiar y que crea en nosotros, incluso cuando nosotros mismos dudamos. Un legado de inspiración, el impacto duradero de la confesión de Serkan. La confesión de Serkan Ayolu no solo ha sorprendido a sus fans, sino que también ha dejado un legado de inspiración y esperanza. Su valentía al compartir su historia personal ha animado a muchos a hablar sobre sus propias dificultades y a buscar ayuda si la necesitan. La historia de Serkan nos recuerda que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos y alcanzar nuestros sueños, siempre y cuando creamos en nosotros mismos y contemos con el apoyo de nuestros seres queridos. Su confesión es un recordatorio de que la vida es un viaje lleno de altibajos, pero que lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con determinación y optimismo. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Hemos analizado la confesión de Serkan Ayolu en profundidad, explorando sus posibles razones, sus implicaciones y su impacto en el público. Hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental,
el apoyo de nuestros seres queridos y la necesidad de reinventarnos constantemente. Muchas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. No olviden dejarnos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la confesión de Serkan? ¿Se sienten identificados con sus dudas y frustraciones? ¿Qué consejos le darían? Queremos saber su opinión. Y ahora sí, antes de despedirnos, les recordamos que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus actores y series turcas favoritas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta pronto.